Saludos compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación y tutora Yajaira Rodríguez. Esta es mi tarea para eh, el curso Definición Teórico-Conceptual en el marco de la investigación. El título de la misma es Integración de la teoría educativa, análisis conceptual y los estudios empíricos para el análisis conceptual de las variables dependientes e independientes dentro del seminario de educación educativa. La introducción es importante, lo voy a hacer a manera de resumen de que como profesora de inglés y como profesora pues que promueve el uso de diferentes lenguas extranjeras en nuestro país, sepamos de la importancia de las lenguas extranjeras y de la pronunciación para podernos comunicar y para podernos hacer entender al utilizar una lengua extranjera. Se justifica estudiar esa pronunciación y me preocupa ese tema de la pronunciación porque lo vemos en muchos hablantes, no solo en los colombianos, sino también en los hablantes de lengua castellana o español, que pues no se preocupan o no nos preocupamos por la pronunciación de la lengua cuando es un aspecto muy importante de la comunicación que durante los diferentes años de la evolución de la enseñanza de la lengua inglesa ha sido dejado de lado, pero que es importantísimo para poder hacernos entender y comprender. Estos son los elementos de mi protocolo de investigación. El título es Bilingüismo en la educación, uso de las TIC como herramienta para el mejoramiento y perfeccionamiento de la pronunciación en la lengua inglesa en la básica secundaria. La pregunta de investigación es de qué manera el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permite el mejoramiento y perfeccionamiento de la pronunciación de las palabras en lengua inglesa en la enseñanza del inglés en básica secundaria. Y la metodología que se va a utilizar es de tipo mixta, se van a utilizar tanto herramientas o instrumentos cuantitativos como cualitativos. Lo primero es que en el aprendizaje de la pronunciación del inglés como lengua extranjera, el primer problema que encontramos es el contexto sociolingüístico monolingüe de habla española. O sea, no vivimos en un contexto de habla inglesa, entonces ya esa es la primera barrera que encontramos en la primera variable, que es esa enseñanza, proceso de enseñanza-aprendizaje de la pronunciación del inglés como lengua extranjera. La dificultad de la adquisición en los sonidos consonánticos y fricativos para nosotros los aprendices de lengua inglesa, que los confundimos, que los pronunciamos mal y muchas veces muchas palabras pueden sonar como groserías o pueden sonar como diferentes a lo que de verdad o al propósito lingüístico que tenemos. El input proporcionado por los maestros especialistas resulta fundamental en el proceso de aprendizaje de la pronunciación inglesa, es importantísimo, usando consignas adecuadas y una lengua básica adaptada a la edad de los estudiantes para que se pueda seguir el ritmo de las clases y comprender las actividades comunicativas que se desarrollan. Es importante que cuando estemos enseñando lengua extranjera o cualquier clase, cómo le hablamos a los estudiantes y cómo los motivamos para que utilicen esa lengua. Si nosotros no hacemos un input positivo, agradable, que de confianza que permita que esa persona desarrolle ese gusto, va a ser muy complicado que la persona aprenda. Los aprendices del inglés tienen errores de sustitución vocálica, tienen errores en la pronunciación, pero se puede grabar y irlo corrigiendo, se pueden hacer estrategias. Y un aprendiz con una pronunciación defectuosa muchas veces desviará la atención de quien lo escucha, que era lo que venía diciendo, el mensaje o el objetivo lingüístico no se cumplirá. Y la segunda variable, que es usar las TIC para esa enseñanza y para ese mejoramiento de la enseñanza. Entonces es integrar las TIC en la educación de los idiomas a través del uso de las websites, de los apps, de los computadores, etcétera. Entonces, esa herramienta que nos va a servir para que nosotros podamos mejorar ese aspecto de la lengua, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Y las estrategias que se pueden utilizar, primero, el aprendizaje significativo, un enfoque comunicativo que es lo que se busca y lo que se quiere es motivar y llevar a la práctica a los estudiantes mediante el uso de las TIC. La pronunciación es un elemento importantísimo, es crucial para la educación en las conclusiones, por lo tanto es importante utilizar también las TIC para que sean como esa herramienta y por último, determinar ese estado actual de cómo está la pronunciación es importantísimo para nosotros para poder mejorar cómo lo utilizamos en el protocolo de evaluación. Por último, mis referencias. Muchas gracias compañeros y muchas gracias tutora.